Hola, bienvenidos. Aquí se inicia Debate en Cámara, un espacio de la Cámara de Representantes para debatir los temas que son noticia a nivel nacional y los que hacen parte de la agenda legislativa. Vamos a hablar hoy de dos temas muy importantes para los colombianos en materia de medio ambiente y los efectos que se han presentado frente al fenómeno del Niño y los problemas de la explotación minera. Para conocer sobre el impacto que tienen estos dos temas en los ecosistemas nacionales, nos acompaña el representante Alfredo Guillermo Molina Triana, del partido de la U y por el departamento de Cundinamarca. Bienvenido a Debate en Cámara. Muchas gracias, Diana. Un saludo especial a todos los televidentes de Debate en Cámara. Un placer estar acá en este programa. Muy bien, y también nos acompaña el representante Luciano Grisales Londoño del Partido Liberal por el departamento del Quindío. Bienvenido, representante. Gracias, Diana, por invitarme a Debate en Cámara. Muy bien, empecemos hablando de una de las problemáticas más álgidas en nuestro país y es el fenómeno del Niño. Y la primera pregunta es, ¿qué medidas ha tomado el gobierno para mitigar este fenómeno? Y obviamente, ¿qué podemos hacer los colombianos? ¿Han sido efectivas estas medidas, representante? Bueno, yo creería que el tema de la información ha sido acertada, el tema de la información ha sido pertinente y en tiempo. Yo creo que la IDEAN ha cumplido un papel importante en relación al reporte que tenía que hacer respecto a un fenómeno del Niño. Simplemente es que este fenómeno del Niño va a ser recurrente, o la niña en la contrariedad, porque nosotros vamos a tener siempre que depender de una variación climática que depende del calentamiento o del enfriamiento del Océano Pacífico Central. Es ese punto del Pacífico que queda más o menos al lado del Ecuador, hablando en términos de latitud. Por eso nosotros como Colombia tenemos que tener estos fenómenos inmersos dentro de la planificación del Estado. Y estos fenómenos van a ser recurrentes, simplemente es que el fenómeno se va a presentar de una forma leve, moderada o alta, de conformidad a esa misma acción del calentamiento, del enfriamiento del océano como tal. Hace 4 años estábamos inundados, estábamos llorando por inundación, hoy estamos sin agua. Y efectivamente también entonces los elementos del ser humano, los elementos del desarrollo van a verse perjudicados y efectivamente esto tiene que ser, además de la información, empezar el Estado a tener una planificación más efectiva de tal manera que cuando haya mucha agua, estar preparados para ello y cuando no la haya, también. Es decir, ahí hay que hacer un debate adicional que es la infraestructura que requiere Colombia para poder tener agua a todo tiempo y a todo lugar y también empezar a tener una preparación, sobre todo cuando haya excedentes de precipitación, porque aquí lo que está pasando es que la precipitación disminuye en un fenómeno de Niño. Y efectivamente este fenómeno no es alto, es moderado. ¿Qué tal que fuera más fuerte? Y efectivamente ya nos vemos en muchas zonas del país con muchas dificultades, muchos problemas que van a tocar al ser humano precisamente porque el agua es un elemento vital y es un elemento del desarrollo vital. Ok, doctor Grisales, ¿cómo ve usted esta situación? ¿Está Colombia preparada para afrontar este fenómeno del Niño que, como nos lo explica bien el representante Molina, es una situación cíclica que se presenta cada tiempo? ¿El gobierno ha tomado las medidas efectivas para afrontar esta situación? Pues prepararnos para algo inevitable que pues es producto del cambio climático, es todo un reto para nosotros como colombianos y desde el Estado, pues lo que se ha hecho me parece acertado, pues digamos que manejar la planeación como el elemento clave para enfrentar estas situaciones y dentro de la planeación la información pues es lo mínimo que se puede hacer. Probablemente dentro de esa misma planeación y a mediano y largo plazo lo que debemos observar es que definitivamente el territorio hay que reordenarlo y eso tendrá que ser una advertencia desde hoy porque este tema del cambio climático definitivamente nos pone de frente una circunstancia que no vamos a poder manejar pues fortuitamente y enfrentar lo que se nos viene pues en estos meses pues será algo que se ha venido haciendo y que además pues nos corresponde, pero el gran reto es en la visión que tenemos de organización del país, de ordenamiento del país, un país que está ubicado geográficamente en una zona del mundo que presenta vulnerabilidades con respecto a esto del cambio climático, pero definitivamente es la planeación y el manejo de la información dentro de la planeación la gran herramienta que nosotros debemos tener para enfrentar el fenómeno. Y en esa medida, pues cómo aprontar los recursos, la infraestructura y además cómo fortalecer desde la investigación y desde los institutos que nosotros tenemos para ello, para lograr armar pues un adecuado plan.
Bueno, ¿y qué es lo que se nos viene si no se toman las medidas adecuadas? Ustedes hablan de que la situación todavía es leve, es moderada. ¿Qué puede pasar? ¿De qué panorama nos están hablando? El pronóstico del fenómeno es moderado y eso hace que implique que podría generarse un fenómeno alto en la condición climática. En invierno nos generamos un fenómeno muy fuerte y efectivamente ya tuvimos la primera alerta. Efectivamente eso ha venido siendo cíclico, entonces lo que hay que hacer es una política pública adecuada para el tema que implique la adaptación al cambio climático y a la variabilidad climática, porque son dos elementos distintos. El cambio climático es un problema mundial de acumulación de temperatura por encima del promedio de lo que hoy tenemos en relación a los gases de efecto de invernadero. Es un tema problemática mundial. Y en Colombia tenemos variaciones climáticas, así como en Estados Unidos tienen huracanes, en la zona de Asia tienen tifones, nosotros vamos a tener siempre una variación climática dependiendo de ese calentamiento, de ese enfriamiento. Para las dos situaciones hay que prepararnos y efectivamente Colombia tiene hoy un compromiso mundial de disminuir las emisiones, estamos haciendo un pacto, el presidente de la República quiere ser en eso muy propositivo y una propuesta bastante agresiva, positiva en el sentido de disminuir emisiones, tener un compromiso con el mundo respecto a lo que el mundo está pidiendo de la disminución de gases de efecto invernadero, porque Colombia no es un alto aportante, es un receptor de problema, porque nosotros tenemos un aporte en huella de carbono no más del 0.4%, pero igualmente Colombia sí recibe los problemas del cambio climático general. Y nosotros debemos hacer un compromiso ahorita en la COP21 en Francia, donde Colombia va con una muy buena propuesta, pero qué bueno que el mundo sea el que lleve las propuestas de disminución de gases de efecto invernadero. Y en el caso de la variación climática, nosotros internamente sí tenemos que con la política pública de la adaptación a la variación y al cambio climático, tener más recursos para esa preparación, muchas más alertas tempranas vía información y una normativa más exacta respecto a cambio climático y respecto a variaciones climáticas que son fenómenos recurrentes para Colombia. Muy bien, vamos a hacer una pausa aquí en Debate en Cámara y ya seguimos hablando de este tema que sin duda le interesa a todos los colombianos y es el fenómeno del Niño, las medidas que se deben tomar de manera urgente para afrontar esta situación. Ya regresamos aquí en Debate en Cámara, no se muevan. Yo salvo vidas para el país. Yo esculpo formas de paz para el país. Yo construyo puentes para unir a mi país. Yo creo emociones y sonrisas. Yo genero empleo. Yo también. Todos trabajamos por Colombia. El arte y la cultura son parte vital dentro de la economía del país. Respetar el trabajo de nuestros autores y artistas es un paso hacia el progreso. Apuéstale a la economía creativa. Dirección Nacional de Derecho de Autor. Promovemos la creación. ¿Te imaginas un país en paz después de tantos años de conflicto? ¿Te imaginas aprender a vivir juntos? Las personerías en Colombia a través de FENALPER te invitan a ser parte de esta iniciativa, porque es posible un futuro distinto. Graba en un video tus respuestas a las siguientes preguntas. 1. ¿Quién soy yo y qué me hace feliz? 2. ¿A qué le tengo miedo? 3. ¿Qué he hecho para que otros colombianos sean felices? Y súbelo a www.reconcolombia.com. Colombia somos todos. Regresamos a Debate en Cámara y estamos conversando con los representantes Alfredo Molina y Luciano Grisales sobre los efectos del fenómeno del Niño y las implicaciones que esto tiene para los colombianos. Queremos ahora que nos cuenten, ¿ha habido fallas por parte de esa política de Estado que ustedes nos mencionan a la hora de enfrentar este fenómeno ambiental? Representante Grisales. Pues yo entiendo que sí, lo que pasa es que, digamos, es un fenómeno de término global. El fenómeno del Niño es consecuencia del cambio climático y el cambio climático a su vez, pues la responsabilidad sobre el cambio climático recae sobre, digamos, el comportamiento de los seres humanos. Algunos países con un desarrollo industrial alto, pues tienen una gran responsabilidad y el doctor Molina ahorita hablaba de
cómo el Estado colombiano presenta propuestas para aportar a eso del cambio climático y el efecto invernadero que se provoca desde la gran industria, pero nosotros tenemos una gran responsabilidad, eso se ha advertido hace muchos años. Nosotros hubiéramos podido ser más ágiles en eso, en preservar unos ecosistemas estratégicos, en tener una legislación más, digamos, acorde a la responsabilidad que tiene Colombia con respecto al tema de la explotación y la exploración minera, por ejemplo, y definitivamente desde la educación, cómo nosotros nos concientizamos de que debemos adoptar unas costumbres y unos hábitos diferentes en nosotros como seres humanos, y desde Colombia cómo lo podemos enfrentar. En esa medida pues creo que tenemos una gran responsabilidad y pues definitivamente ese es el reto, estamos a tiempo, o más que a tiempo, estamos en la obligación de generar pues todos esos marcos legales, de insistir y persistir en la necesidad de que en Colombia encontremos unas fuentes de energía alternativas y renovables, de que en Colombia sigamos preservando páramos, sigamos preservando, digamos, todos esos ecosistemas, los bosques que definitivamente no existen sino en esta parte del mundo como un elemento que debe aportar a la disminución de los gases de efecto invernadero, por todo lo que vamos a hablar, significa. Representante de la exploración minera y de los efectos que eso tiene también sobre el medio ambiente. Antes déjeme preguntarle algo. De acuerdo a la recolección de datos de las mediciones climáticas que se realizan para conocer más sobre estos fenómenos, yo quisiera saber, de acuerdo a esta recolección de datos, cómo el Estado implementa estos datos cuando se presentan tales fenómenos como el del niño o de la niña. Bueno, el IDEAN tiene un sistema de monitoreo bastante moderno en relación al tema de la medición de estos fenómenos climáticos, e igualmente acaba de hacer una proyección respecto al tema del agua, también tiene un informe muy completo respecto a la variación que ha tenido Colombia con relación al tema del cambio climático. Y el IDEAN tiene un soporte técnico importante, precisamente por eso una de las primeras medidas es seguir fortaleciendo estos institutos de investigación, de tal manera que nosotros tengamos medidas de monitoreo a tiempo real, quiere decir por segundo, de tal forma que esa información es la que nos sirve para planificar y actuar respecto a cualquier acción, sea del cambio climático o al fenómeno acumulativo que es el tema del efecto invernadero. Y respecto a la variación, porque aquí lo que va a presentarse es, en la práctica, disminución de las lluvias y los caudales disminuyen, y obviamente ahí hay que tener una medición, un monitoreo de cuánto disminuye, hasta cuánto podemos tener la condición humana y social para poder responder a esa condición humana y social solamente en el agua vital y también en el agua del desarrollo. Entonces, precisamente ahí hay que tener una gran información y unos grandes elementos complementarios que complementen estas políticas públicas de la medición a través de planificación y políticas públicas todas, en todos los niveles, la de vivienda, la infraestructura, que tendrá que basarse en esa información técnica. De manera breve, representante, ¿sí han hecho una buena tarea estos institutos a la hora de entregar este tipo de mediciones, sobre todo en la planificación? Mi concepto es que el IDEAN ha respondido a tiempo. Mi concepto es que le faltan más recursos para hacer mucho más pertinentes en el contexto de la pero es un instituto que funciona, es un instituto que requiere más recursos, yo no lo niego, pero funciona bien y también tiene una red de coordinación con las diferentes corporaciones autónomas regionales, muchas de ellas tienen sistemas de medición igualmente que complementan en el Sistema Nacional Ambiental el tema. ¿Qué falta allí? Más acción, luego ya está reportado el fenómeno, entonces ¿ahora qué hay que hacer? Si se acabó el agua, nosotros en la infraestructura, así como nos vamos a preparar para la movilidad, para otras acciones tenemos que prepararnos, por ejemplo, para guardar agua. Y en unas zonas del país tenemos que tener embalsamiento técnico, en unas zonas del país tenemos que, si hay una deforestación de la cuenca, retomar esas acciones de reforestación de cuencas hidrográficas. En unas zonas del país, por ejemplo, donde hay inundaciones, en el fenómeno contrario como el de la Niña, tendremos que tener una planificación estratégica de esa cuenca de tal manera que las inundaciones no generen afectación a las vidas personas, a la sociedad, a las actividades productivas. Y aquí en este caso, por ejemplo, el sector agropecuario también se está viendo afectado. Totalmente. El sector agropecuario se afecta en mucho invierno y ahorita por falta de agua, porque la acción ganadera o la acción
de las pequeñas producciones, que son muchas, cerdos, aves, Colombia es productivo, el tema agrícola. Entonces, ahí hay que empezar a complementar técnicamente cómo se usa el agua de una forma más eficiente, y precisamente también todos los colombianos tenemos un deber hoy, que en tiempos de escasez tenemos que en la cultura empezar a ahorrar agua a todo nivel. Con esas recomendaciones. Otro de los temas, que lo decimos hace un momento, de mayor importancia en este momento es la explotación minera. Por ello, en Debate en Cámara queremos conocer sobre esta actividad que deja grandes utilidades, sin duda económicas, pero también presenta muchos problemas y afecta mucho el ecosistema. ¿Cuáles son los principales problemas, representante Grisales, que enfrenta el sector minero de hidrocarburos también de cara a la crisis que se viene presentando en estos últimos periodos? Yo siento que en términos generales el gran problema del país con respecto a la exploración y la explotación minera y sus oportunidades es el ordenamiento minero. Lo que uno observa en algunas zonas del país es que indiscriminadamente y sin tener en cuenta pues, la afectación que se pueda crear, por ejemplo, en el ciclo del agua, ciclo importantísimo y vital, es de especial atención. En Colombia parece ser no hay una advertencia sobre que en unas zonas del país es supremamente perjudicial la exploración y la explotación de ciertos minerales. Y lo digo porque, por ejemplo, en el Quindío, en una zona en donde confluye el paisaje cultural cafetero, significante de gran biodiversidad, en donde confluyen las grandes fuentes hídricas, hoy está concesionado el 70% de ese mismo territorio para la exploración y la explotación de oro, en una tecnología de minería a cielo abierto que a todas luces, digamos, va en contravía de la preservación de, digamos, esas cosas importantes. Entonces, si vamos a ordenar el territorio, si nosotros tenemos la oportunidad de explorar y explotar minerales de forma ordenada, pero a su vez ponemos en prioridad lo que significa la vida, lo que significa el agua, lo que significa la biodiversidad dentro de la sostenibilidad del planeta y de la sostenibilidad de nosotros como sociedad, pues la gran prioridad sí es el ordenamiento minero. Ese es un estudio y es un énfasis en el que nosotros pues queremos plantear un gran debate. El Código Minero pasa de largo en ese asunto y me parece que esa discusión sobre el suelo y el subsuelo, en las responsabilidades de los entes territoriales y en las oportunidades del Estado también se debe discutir, porque para este caso, por ejemplo, y para algunas técnicas y tecnologías es inevitable afectar el suelo para explotar el subsuelo, y responsabilizan a los entes territoriales del ordenamiento del suelo, pero enseguida esa planeación que se debate con las comunidades y que se observa en el territorio es pasada por alto por una visión de oportunidades desde el Estado y de unos llamados proyectos estratégicos. Entonces, en resumen, me parece que hay que armar inicialmente un gran debate sobre el ordenamiento minero y el ordenamiento ambiental y sobre unas prioridades, porque afortunadamente Colombia tiene en esos dos grandes potencialidades. Evidentemente tenemos muy buenos minerales y evidentemente tenemos una gran responsabilidad por ser un país que tiene unas grandes potencialidades alrededor de la fuente hídrica y de la biodiversidad. De manera breve, representante, porque debemos irnos a unos mensajes a continuación. Yo quisiera saber, aquí en la Cámara de Representantes, en el Congreso, ¿han traído este debate del que usted habla para hacer un poco de control político frente a este tema? Yo pienso que nos falta más énfasis. Yo pienso que lo debemos poner, digamos, en las primeras hojas de la agenda legislativa de la Comisión Quinta a la que pertenecemos. Debe hacerse énfasis a este gobierno sobre la necesidad de ese debate y creo que es algo imperioso, necesario, urgente además. Muy bien, hacemos una segunda pausa aquí en Debate en Cámara y ya regresamos para seguir hablando con los representantes Molina y Grisales sobre este importante tema y cómo podemos cuidar el medio ambiente. Ya regresamos, esto es Debate en Cámara. Tortuga
Isla de Barras, guacamayo apagado, mono viajero. No dejemos que estas sean las especies de moda en Colombia. Los animales pertenecen a su entorno natural, no a jaulas y casas para vivir como mascotas. En esta temporada, disfruta la naturaleza de nuestro país y deja que los animales también la disfruten. No les quites su libertad. La gestión ambiental y el cuidado de nuestra fauna es responsabilidad de todos. Un mensaje de la CAR Cundinamarca. Autoridad Nacional de Televisión. Soy Edison Parra, tengo 19 años, vivo en la vereda del Escobal, a 40 minutos de Ramirique. Y de mis 11 hermanos, soy el único que ha terminado el bachillerato. A mí me gustaba dibujar desde pequeño porque me siento muy bien. Siempre ha sido mi pasión. Yo soy una persona que siempre sueña y pues entrar a la universidad era uno de ellos. Este año, 10.000 jóvenes de escasos recursos y con los más altos puntajes ingresaron becados a las mejores universidades del país, gracias al programa Servilo Paga. Todos los jóvenes de Colombia podemos hacer nuestros sueños realidad. La educación no solo es la base para lograr la paz. Para mí, la educación en general es la base de todo. Con paz, lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Regresamos a debate en Cámara y seguimos hablando sobre cómo podemos cuidar y qué medidas se requieren de manera urgente para frenar y para contrarrestar el fenómeno del niño en nuestro país. Representantes, en materia ambiental, ¿cuáles consideran ustedes deben ser los lineamientos que deben orientar las políticas públicas de protección ambiental en nuestro país? Bueno, yo creo que la política pública como tal tiene una base jurídica clara, que es la Ley 99 del año 93 y el Código de los Recursos. Simplemente en materia institucional tiene que haber un mayor fortalecimiento y en materia de recursos financieros tiene que haber una mayor apropiación presupuestal del Estado en relación a la aplicación de todas estas medidas que permitan que el tema ambiental no solamente sea un elemento que todos reconocemos como importante y fundamental, sino que en la política pública de la acción tenga las medidas respectivas para tener información acertada, una planificación ambiental del territorio llamado ordenamiento ambiental del territorio y efectivamente también unas acciones contundentes que permitan que las instituciones también actúen y hagan control efectivo dentro de la acción ambiental del control y vigilancia. Por eso yo creo que hay un marco normativo general que es acertado, sin embargo, que tendría que renovarse, yo no lo niego, y que igualmente tendría que complementarse con otros elementos que quedaron aislados en el elemento nacional. Por ejemplo, el fondo de adaptación. No puede ser un fondo provisional, no puede ser un fondo porque nos inundamos y entonces ahora que estamos en verano, ¿por qué no lo tenemos? Debemos tener una institucionalidad complementaria que responda a la acción pública, que es la que permitirá infraestructura y también ordenamiento ambiental efectivo. Pero también retomando un poco el ordenamiento ambiental respecto a ordenamiento minero, yo creo que el problema del Estado es falta de ordenamiento del territorio en lo productivo, porque a partir de la base técnica ambiental tenemos que superponer todas las acciones productivas, porque mi concepto individual es que yo he venido analizando y el tema ambiental de una vez se pega a minería, y claro, la minería tiene altos impactos, pero también es el mundo el responsable de su acción social y económica respecto a las actividades extractivas. Pero también, ahí también hay acciones de manejo, mitigación, y no es solamente la minería la que genera problemas, es todo. Cualquier actividad productiva mal aplicada genera un impacto ambiental. ¿Qué es el tema acá? ¿Cómo manejar ese impacto? ¿O cómo hacerlo sostenible con relación a la economía, al desarrollo y al ambiente? Ahí hay un gran problema, es un gran debate, y yo discrepo un poco porque yo creo que en 5 años que he estado en la Cámara acá, el debate ha sido por anualidad el mismo. Falta de ordenamiento territorial, falta de ordenamiento ambiental y el ordenamiento productivo no claro, y entonces allí es donde vienen las dinámicas de la discusión, y efectivamente, por el contrario, yo veo que antes se ha rayado mucho en el disco respecto al debate ambiente-minería, pero cuando usted va a la realidad no hay un ordenamiento ambiental ni tampoco un productivo. Okay. Y entonces se estigmatizan sectores productivos que son fundamentales para el país, pero no se les da lineamientos
La pregunta de es Estado entonces, para aplicarse. para el doctor Grisales, ¿cómo lograr entonces ese equilibrio? ¿Sí? ¿O qué propuestas se podrían presentar para lograr ese equilibrio entre esa extracción minera y el cuidado del medio ambiente? Sí, una planeación sin actividad, es decir, el plan se concreta si nosotros tenemos unas adecuadas actividades del gobierno. El diagnóstico de la situación actual lo que dice es que hemos fallado en eso. Y en el transcurso de esta conversación pues hemos dicho que hemos tenido una información que nos ha permitido planear y hemos fallado en la acción, hemos fallado en cómo ejecutar ese plan, porque la circunstancia actual así lo dice. Con todo eso, el llamado de atención es a que el gobierno en la ejecución adecuada de su plan de desarrollo pues sea más proactivo, tenga más eficiencia y eficacia en lo que todos advertimos deben ser elementos claves de un desarrollo sostenible y sustentable. De cualquier forma, sí nos parece fundamental que se haga énfasis en el plan, que se reordene el tema de dónde desarrollar y qué tipo de actividades en el país y que además tengamos el compromiso de ejecutar ese plan. Lo que hoy observamos es falta de ejecución de ese plan, y lo digo es no por la voluntad que uno encuentra en cada uno de los ministerios y dentro de toda la organización de este gobierno y del Ejecutivo. Lo digo es porque definitivamente los indicadores así lo presentan. Entonces no podemos estar creando unos fondos para ser reactivos, debemos crear esos mismos fondos para inclusive hacer prevención, para organizarnos de tal forma que podamos advertir algunas circunstancias que por la historia, por la información y por un adecuado plan son circunstancias prevenibles, y ahí estamos hablando de, como lo estábamos explicando, de circunstancias que afectan desde la producción ganadera, desde la producción industrial, desde la producción agrícola, desde el tema ambiental directamente en la preservación, en la conservación y la recuperación de unos ecosistemas. Todo eso está puesto en el debate y está puesto, pues, digamos, en la mesa, pero creo que nos falta, digamos, más proactividad, más acción y más contundencia en esos planes. Nos queda muy poquito tiempo, de manera muy breve vamos a las conclusiones. Doctor Molina, primero usted, y también un poco de recomendaciones. ¿Qué puede hacer el colombiano del común también para aportar un poco a mejorar esta problemática del medio ambiente en nuestro país? Bueno, yo creo que lo que hay que seguir es fortaleciendo una política pública, pero en el marco del fortalecimiento institucional y en el marco de mayores recursos para permitir una acción de Estado directo a afrontar acciones de manejo, primero prevención, como lo decía Luciano, manejo, mitigación, compensaciones en muchas acciones frente a los fenómenos climáticos y también en relación al cambio climático, que como lo digo es un fenómeno global. En segundo nivel, hay que seguir implementando unas acciones técnicas como el monitoreo constante, por eso hay que fortalecer mucho entidades como el IDEAN, también las acciones técnicas del ordenamiento ambiental del territorio y sobre él superponer la acción productiva cualquiera, no solamente la minería. Mire, yo creo que Bogotá muchas veces hace más daño como ciudad al ambiente que una misma actividad minera, porque en acumulado contaminamos el río Bogotá y lo matamos, porque el oxígeno disuelto es cero. Y a Bogotá no le pasa nada y nadie hace ese debate. Entonces, precisamente yo creo que todas las actividades humanas tienen que ser reguladas e igualmente también visionadas desde el papel objetivo. Y las recomendaciones frente a este fenómeno es que nosotros tenemos que ahorrar agua y tenemos que tener una cultura de ciudadano diferente a lo que era antes, donde creíamos que los recursos eran infinitos. Los recursos son finitos y sobre todo en temporalidad. Esta época es de muy poca agua. Curiosamente, hace 4 años era mucha agua, entonces estábamos pensando y rogando que no lloviera, ahora estamos queriendo que llueva. Entonces, efectivamente, la ciudadanía tiene que cambiar y tiene que entender que lo ambiental es un fenómeno efectivo y que en el tríptico del Estado, la sociedad civil y del mercado, que sería la economía, en el medio está el ambiente y que del ambiente vienen los elementos vitales, agua, aire y el territorio nos permite la energía, que es la energía vital de la comida. Sin esos elementos no habría ni vida y menos sociedad, porque es el acumulado de la vida de muchos seres vivientes como el ser humano que está en el planeta Tierra, que si no lo cuida, el planeta se va a agotar y ese es el gran ecosistema. Muy bien, doctor Grisales, de manera muy breve sus conclusiones. Además de lo que ha dicho el doctor Molina, me parece que en el país y en visión
nosotros debemos entender que el cambio climático tiene que ver directamente con los árboles. Y en esa medida hay que hacer un llamado de atención para que en Colombia nosotros, en la responsabilidad que tenemos con el mundo, preservemos y conservemos unos ecosistemas estratégicos. Y ahí hay que hacer un gran trabajo. Son resultados muy probablemente a estas generaciones no, digamos, los van a beneficiar directamente, pero debemos empezar hoy. Y eso además tiene que ver directamente con la educación. Dentro del plan que tiene que ver con esto del cambio climático, que es nuestra gran afectación, debemos hablar de educación y en nuestro plan de educación se debe hacer énfasis en los cambios de hábitos, ¿no es cierto? Entonces, me parece importantísimo que en este país hablemos de cómo preservar esos ecosistemas, hay que hacer énfasis en que hay que recuperar algunos, hay que hacer énfasis en que hay que modificar, por ejemplo, esa ganadería extensiva de unos grandes potreros con unas densidades, digamos, de población bovina muy pequeñas. Eso afecta demasiado lo que significa todos esos ecosistemas y nos parece importante que hablemos del agua en términos generales. Nosotros hemos llamado la atención desde el Partido Liberal, desde una ley marco del agua, ley que nos sirva para planear, ley que nos ponga de frente sobre la educación, ley que ponga el agua de frente con el tema de prevención de todo esto que sabemos va a ser inevitable de los fenómenos del niño y de la niña, y ley que nos dé la oportunidad de ordenar el territorio alrededor del agua, porque el agua es la vida, y nosotros pues por fortuna tenemos unos microclimas y unas oportunidades de cerrar nuestro ciclo del agua adecuadamente. Entonces, me parece que en ese tema y ya lo que habíamos dicho del ordenamiento ambiental y minero y además en que el país gire rápidamente a unas fuentes de energía alternativas y renovables. Muy bien, hay mucho por hacer todavía en este tema, medidas urgentes y también conciencia por parte de los ciudadanos. Y hasta aquí llegamos con esta emisión de hoy de Debate en Cámara. Estuvieron con nosotros los representantes Alfredo Guillermo Molina Triana y el representante Luciano Grisales Londoño. Muchas gracias por haber estado aquí en Debate en Cámara, ha sido un verdadero placer. Muchas gracias. Gracias, Diana. Muy bien, y hasta aquí también esta emisión. A ustedes televidentes, muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que nos pueden escribir a la cuenta de Twitter @DianaSotoH y al correo que aparece en pantalla. Hasta pronto.